Buenas tardes, nosotros vamos a presentar lo que es nuestro avance de tesis, por lo cual lleva el tema de banco de pruebas para sensores y actuadores en la ingeniería en sistemas automotrices. Presenta a mi compañero Ayala Andrade Juan Mauricio y su servidor Rodríguez González Gabriel Ángel. Nuestro director de tesis es el profesor e ingeniero Oscar Iván Moreno Hernández. Como inicio tenemos introducción, generalidades del proyecto, problema a resolver, objetivos, hipótesis, justificación, el marco teórico, también tenemos lo que viene siendo el desarrollo y algún anexo algunos anexos del circuito. Tenemos como introducción, en el presente proyecto nos enfocaremos en aplicar o poner en práctica los conocimientos adquiridos en la parte de lo que fue nuestra carrera. Como podemos ver, lo que fue el diseño, la electrónica digital, la electrónica analógica, se llevará a cabo la implementación y construcción de un banco de pruebas para sensores y actuadores, en el cual se pretende tener de manera más visual el funcionamiento de cada uno. Capítulo 1, generalidades del proyecto. Tenemos lo que es el problema a resolver. Los conocimientos que se obtienen a lo largo de la formación académica, sin importar el área de estudio donde se encuentre el ser humano, es primordial que éste conozca cada uno del concepto fundamental que rige al principio de funcionamiento de lo que ha aprendido. El adiestramiento del alumno, principalmente en las áreas del conocimiento que fue la electrónica analógica y digital, deben ser complementadas por la práctica y el conocimiento visual de cada componente. Como objetivo general tenemos al diseñar y fabricar mecánica y electrónicamente un banco de pruebas de sensores y actuadores conectados a una DAC Arduino que permita complementar los conocimientos de la electrónica digital y analógica a los estudiantes de carreras afines. Los objetivos específicos, como primero tenemos diseñar lo que son los circuitos eléctricos usando un software Tinkercad para la conexión de los sensores y actuadores que utilizaremos en el banco de pruebas. Como segunda parte tenemos diseñar mecánicamente usando un software SolidBoard, la estructura donde se alojarán los sensores y actuadores en la DAC Arduino, fuente de alimentación, de conexión directa. Desarrollar la programación usando un Arduino IDE para programar las rutinas que pretendemos realizar y mostrar en el banco de pruebas. Y comprobar y determinar las características de los sensores y actuadores, como son la precisión, la sensibilidad y la respuesta temporal. Como hipótesis tenemos que las teorías que sustentan la electrónica digital, analógica y la programación deben ser complementados por la práctica y el desarrollo de circuitos que faciliten su entendimiento. Hay que recordar que los sistemas son procesos complejos, están desarrollados por un conjunto de sistemas simples. Dicho esto y trasladando el tema tratado en la presente tesis, si la teoría conjunto a la práctica, usando un banco de pruebas y el manejo de diferentes software, nos permite robustecer los conocimientos básicos y a su vez desarrollar un sistema complejo que vendría siendo el banco de pruebas. Como justificación, el interés a desarrollar la investigación con finalidad de demostrar que los conocimientos adquiridos en la electrónica digital y analógica, que es la programación y el diseño asistido por computadora, pueden ser utilizados para dar una solución académica, lo cual permitirá a la carrera de la ingeniería en sistemas automotrices o afines utilizar nuestro banco de pruebas para facilitar la comprensión de las áreas del conocimiento mencionadas al principio. Tenemos como tema 2 el marco teórico y después tenemos lo que viene siendo sensores. Un sensor es un sustituto de los sentidos humanos, los cuales son clasificados como sensores inteligentes. Es considerado de los dispositivos más importantes en la parte de la automatización, con los cuales se considera principalmente ahorrar la mayor cantidad de trabajo. Como segundo tenemos lo que son los actuadores. Los actuadores son mecanismos que transforman un tipo de energía mecánica con la finalidad de generar un movimiento rotacional o desplazamiento lineal. Entre los dos actuadores más comunes que se encuentran las bandas de transmisión, cadenas para bicicletas, motocicletas, poleas, válvulas para un suministro de fluidos, pistones, motores, etc.
Electrónica digital. La electrónica digital es un circuito digital constante de varios componentes que realizan funciones específicas. Estos componentes se dividen en dos categorías como componentes activos y componentes pasivos. Los componentes activos son los transistores y diodos, mientras que los componentes pasivos son los condensadores y resistores e inductores. La electrónica analógica se suele utilizarse en aplicaciones que requieren una gama continua de valores, como los equipos de radio, audio, los sistemas de control pueden utilizarse para amplificar señales, filtrar ruido y realizar la amplia variedad de funciones. Los motores paso a paso, actuadores lineales y motores CD. Los motores a paso son actuadores electromecánicos rotatorios que convierten las señales digitales en movimiento mecánico, desplazamiento angular fijo. Las posiciones de rotación dependen directamente del número de pulsos y la velocidad del movimiento está en función de la frecuencia de los pulsos. Tenemos las señales de entrada y salida. Las señales de entrada analógicas son conectores o canales directos para conectar sensores que generan señales analógicas, como señales de voltaje, corriente, temperatura, presión. Estas entradas convierten las señales analógicas a datos digitales que pueden ser procesados por la computadora. Entradas digitales, canales diseñados para detectar señales digitales, como señales de encendido o apagado, binarias, pulsos o contadores. Estas entradas pueden utilizarse para conectar interruptores, relés, codificadores, sensores de proximidad, entre otros. Capítulo 3, desarrollo. Como paso uno, es realizar el encendido y apagado del circuito utilizando un push button, el cual controla todo el sistema. Lo que tenemos aquí es un start-stop. Como paso 2, el siguiente circuito es el display, el cual nos arroja si el circuito está encendido o apagado. Y pues aquí tenemos lo que viene siendo la tarjeta LCD o display activada, y aquí nos dice que está encendida, y nos dice ITESA de sistemas automotrices, presionar el botón Start. Y realizamos otro circuito con el sistema de paro, que solo tiene dos resistencias, y es un botón del cual hacer para el sistema del banco. Este es un IO, encendido o apagado nada más. También utilizamos lo que viene siendo la tarjeta DAC Arduino de adquisición de datos. Esto nos ayudará a llevar a un mejor control del circuito, pero para poder utilizar se tiene que utilizar programa de programador de Arduino para así programar las rutinas que se desean realizar en dicho circuito. Pasamos al circuito más completo, el cual dará un panorama más claro de lo cual es el funcionamiento. Este demostrará el sistema de giro, ya sea en sentido horario o antihorario. Para esto se utilizaron los motores, resistencias y botones. Después se realiza el circuito para hacer una demostración de cómo funciona el motor paso a paso. Como pueden darse cuenta, aquí tenemos los botones, el botón N6 y botón N7, el cual, pues, dependiendo, N6 nos da un giro horario y botón N6 nos da un giro antihorario, y los T y las T12, que son los con el cual podemos medir la velocidad con el cual queremos que el motor comience a girar. Tenemos el diseño en SolidWorks. Se empezó a tratar un, Se empezó a trazar un triángulo de 60 por 40 y podemos ver las cotas. Después se destruye a 40 centímetros de fondo. Posteriormente tiene que hacer una altura de vista transversal que tiene 60 de fondo y de frente tiene de 40, haciendo una inclinación, y que tenga una vista isométrica como la que se muestra en la imagen.
Trabajamos en la vista superior del banco, poniendo un rectángulo pequeño en el cual es para poner la pantalla del display, que el cual mide 16 centímetros de largo por 8 centímetros de alto. Después tenemos la simulación de algunos donde van a ir colocados unos botones, cada uno de estos con una finalidad, un funcionamiento de funcionamiento. El radio de estos botones son de 5 y tienen una distancia entre sí de 10 centímetros. Tenemos lo que son los orificios, se hicieron grandes de 5, los chicos de 2 para esto, para utilizar, identificar las señales. Aquí tenemos una vista isométrica de cómo quedaría nuestro banco de pruebas, de cómo va a ir cada componente para empezar el trabajo en ello. Cabe mencionar que este es solamente un prototipo, aún no tenemos bien definido cómo quedaría pues, el banco de pruebas ya terminado. Este solamente es un prototipo de cómo es que se pueden organizar los botones y, los, y la display. Resultados. En el apartado 4 tenemos lo que viene siendo los resultados. Pues como podemos ver, aquí tenemos Y nuestro como resultado, circuito. aquí tenemos nuestro circuito eléctrico. Bueno, aquí tenemos nuestro circuito eléctrico del banco de pruebas. Lo que tenemos, lo que son circuitos separados, como tenemos la tarjeta DAC, la tarjeta de adquisición de datos. Y yo creo que mi compañero tiene un panorama más para tener mejor visualización. Yo no alcanzo a ver de aquí, compañero, pero si quieres acercarlo un poco más y explicarlo. Bueno, pues primero tenemos lo que viene siendo el start-stop, el cual es el, la parte del encendido y apagado de lo que viene siendo todo el circuito o paro de emergencia. Y tenemos lo que viene siendo el circuito de control de velocidad de giro del motor de corriente directa. Y también podemos observar el control del motor paso a paso, el cual pues también aquí, como podemos observar, encontramos su circuito independiente, que todos estos están conectados a la tarjeta Dark Arduino, el cual ya tiene cargado las rutinas que deben realizar cada uno de nuestros circuitos. Y pues de nuestra parte sería todo. Hasta aquí llevamos nuestro avance de tesis.